Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos nos ha conmovido el asesinato de Charlie Kirk en el campus de una universidad en Utah. Una prueba más de la violencia en la que está sumida Estados Unidos. Pero todos sabemos que la violencia no es nada nuevo, hasta tal punto que puede convertirse en algo banal hoy en día. Nuestra invitada de hoy, la fotógrafa franco-colombiana Yanka, aborda la violencia en la ópera en su libro Silencios. Muy buenas tardes, Yanka. Hola, buenas tardes, Jordi. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Gracias, qué orgullo. Quizás la ópera ha colaborado a la banalización de la violencia. ¿Es normal que don José acabe matando a Carmen? Desde siempre, las artes han participado en la banalización de la violencia a través de sus historias. Es verdad que la mayoría de las historias transmitidas por el teatro griego y otros, hay violencia. Somos violentos, somos una raza violenta, una especie violenta. Entonces no tiene nada de raro que efectivamente en las artes haya violencia. Lo que yo sí estoy relevando en este trabajo, Silencios, es el rol activo de las artes en esa banalización en 2025. Independientemente del asesinato del señor Kirk de anoche, me parece que las telenovelas, las películas, los juegos electrónicos, el teatro, la literatura, hay muchísima violencia gratuita, es decir, que no le aporta nada a la historia. Entonces, que tengamos, por ejemplo, Carmen, don José acá matando a Carmen porque es parte del guión que le dieron al personaje. Pero entonces el drama, siempre se busca el drama y la ópera, con todo el respeto que se le debe a la ópera, el respeto que le tengo, la ópera es una telenovela más en la historia de la humanidad, ¿no? Quizás no quería ser también un antídoto contra la violencia, mostrar esa violencia. Pues yo creo que a la base puede haber muchos pensadores que dijeron, eso está bien para que justamente no se repita. Pero cuando la adrenalina se maneja, se manipula, ya se quiere es más, ya es una doping, ya es otro cuento, ¿no? Entonces, sí está bien que se hablen de los temas. La libertad de expresión ante todo. Yo soy Charlie. Libertad de expresión ante todo. Más esa libertad de expresión implica una responsabilidad que muchas veces los artistas, estoy hablando de los autores, compositores, no de los intérpretes, sino los que están escribiendo los libretos, tanto en prensa, tanto en arte, tanto en política, hay una responsabilidad gigantesca en esa libertad de expresión. Entonces, yo como artista independiente, me dirijo a los artistas independientes que si son tan creativos, hacer, por ejemplo, una serie de 52 capítulos con cero violencia, ni machista, ni sexista, ni económica, ni racista, ni física. Hay muchas maneras de crear historias, de inventarse historias para hacernos reír, para hacernos llorar, para asustarnos, pero no con violencia. Y el día que un seriado saque eso sin violencia, va chapeau, como se dice en francés. El problema es que quizás eso no vende, ¿no? Vende más una violencia Pero gratuita que algo sí, inteligente, ¿no? sí, es cierto. La responsabilidad de los patrocinadores es gigantesca en esto, Terrible, ¿no? así como la del público, ¿no? Hablando de Carmen y don José, hasta no hace mucho el Código Penal no castigaba el crimen pasional, ¿no? Es aterrador, es aterrador. En muchos países del mundo
Todavía hoy, ¿eh? era aceptado por la sociedad de ese entonces, cual sea la época, y eso fue en el siglo pasado recién, ¿no? Eh, es aterrador ver cómo la sociedad aceptaba de manera pacifista que se condenara, que no se condenara el A un asesino, asesinato claro. por pasión. Increíble. Tristeza, muy triste, sí. El machismo en España está tan enraizado que el gobierno ha lanzado una campaña institucional con 2 huevos. Hablemos de huevos. ¿Tú los tienes? ¿Quieres unos cuantos? ¿Qué hay que hacer para tenerlos? Igual una buena manera es ir tú mismo a hacer la compra, ¿no? Seguramente. Claro. Tener huevos te puede servir para muchas cosas. Puedes hacer una tortilla, puedes hacer una empanada, o atreverte a decirle a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía, lo denuncias. Con 2 huevos te aportan proteínas, vitaminas y coraje para defender lo correcto. Tener huevos es vestirte como te apetezca, besarte con quien te merezca. Llorar no te hace que tengas menos, ni gritar hace que tengas más, ¿eh? No, eso no va así. Porque si de verdad los tienes, no tienes que ir ahí fardando de que los tienes. Huevos. Durante mucho tiempo nos hemos creído que solo hay una manera de tenerlos. Pero esto lo tenemos que cambiar. Por huevos. Afortunadamente, Yanka, nuestra sociedad está evolucionando, ¿no? Y poco a poco, pero Qué en la buena buen, dirección. qué buena campaña y qué importante sea que un hombre sea el que se dirija a los hombres, porque el machismo ha sido liderado oralmente, digamos, masivamente por las mujeres, ¿ya? Por las madres a veces, Por ¿no? las mujeres, víctimas o no víctimas del machismo, dirigiéndose a los hombres. Y qué importante que sea un hombre que se dirija a los hombres. Y con esa misma, digamos, intención de hablar de tú a tú, yo hice un trabajo justamente que busca hablar sobre la importancia del rol de la mujer en la transmisión del machismo. Ese trabajo es Machos, historia de nenas. Exacto, machos, historia de nenas. ¿Cómo nace esa idea? Es Cuéntanos, ¿qué es Macho, historias de machos, nenas? historia de nenas. Yo considero que hoy en día, en 2025, un hombre machista lo es por la educación que recibió en su hogar. Y esa educación es transmitida por su mamá. Claro, con la autorización del papá, pero como es la mamá la que manda en la casa, entonces esa mamá que le dice a la hija, ven, ayúdame a preparar el almuerzo, y le dice al hijo, te llamamos cuando esté listo, esa mamá, sin intención de serlo, es machista. Entonces, hablar de mujer a mujer, de tú a tú, era lo que yo buscaba hacer. Es decir, que una mujer le diga a otra mujer, tú tienes un rol en esa transmisión del machismo. Y decidí hacerlo bajo el tono del humor. Me parece que el humor se percibe más fácilmente los mensajes y seguramente baja la agresividad que pueda crear un tema político, porque es un tema político, el rol de la educación en el hogar, de la transmisión del machismo. Y para ello decidí hacer una serie de parodias de los clichés que tenemos hoy en día por profesión y por sexo. Cuando piensas en barman, piensas en un hombre. Cuando piensas en enfermera, piensas en una mujer. Entonces yo hice hacer posar hombres en mujeres y mujeres de hombres, justamente para lograr esa parodia. Aquí tenemos en pantalla a Marbel, la cantante colombiana que aceptó interpretar el personaje del barman. Trabajé con 13 maquilladores suntuosos de Colombia que transformaron el rostro de estos personajes, sin importar que el modelo, por ejemplo, los hombres que elegí, súper varoniles. En ningún momento hay confusión posible de que pueda ser una nena, en absoluto. Hay un trabajo de maquilladores increíble. Entonces fue un trabajo muy, muy divertido. ¿Cómo reaccionaron cuando les propones cambiar de sexo? Sí, fue muy curioso. Digamos que tengo la suerte de tener personas que quieren posarme y me han dicho, claro que sí, lo que tú digas. Cuando uno de ellos, por ejemplo, cuando empezó a ver que iba a ir con peluca y con tacón,
se me paró y me dijo, ¿cómo así? Y yo le dije, entonces le comenté de qué se trataba, porque no había querido escuchar de qué se trataba. Él me dijo, sí, haz lo que sea, tú me avisas, me llamas y yo llego a la cita, no importa lo que sea. La sorpresa grande fue cuando yo que tuvo que disfrazarse y lo aceptó y nos reímos mucho, porque aquí el tono, digamos, era ellos, cuando las mujeres disfrazadas de hombres, los machos, a lo mero macho, ¿no? Es decir, calvo, gordo, media blanca, no importa, pero el seductor, el papacito. Y ellas, muy Betty Boo, muy alegres, muy ligeras, muy... Porque ese es, digamos, el cliché que tenemos de los hombres y de las mujeres. Entonces, Machos, historia de nenas, el título dice todo. Machos es una historia de nenas. Si las mujeres no trabajamos en ese rol de educación que tenemos en el hogar, porque en el colegio es la instrucción, en el hogar es la educación. Entonces, hasta que las mujeres no nos despertemos y que los señores nos apoyen en ese cambio, porque esto es de a dos, ¿no? Esto no es solamente las mujeres, esto es las mujeres y los hombres. Pienso que la sociedad será menos machista y los hombres dejarán de sufrir del machismo, porque el hombre también es víctima del machismo. Claro que sí. Permíteme, Yanka, que explique que has nacido en Cali, en Colombia, pero que tu infancia la pasas entre Francia y Colombia. Eh, Eres hija de padre colombiano y madre francesa. ¿No es algo, no sé, difícil pasar de un lado a otro del Atlántico tan pronto? Cuando uno es pequeño, las cosas son más fáciles porque pasan más rápido. Uno va donde los primos de un país y va donde los primos del otro país o los abuelos. Cuando uno ya es adulto y que la inmediatez de no poder estar en el lugar donde está enfermo el abuelo, porque pues son 10 horas de avión y son 1.000 euros de pasaje de avión, eso empieza a crear unas barreras de distancias que mucha gente que es binacional como yo o porque vive en otro país que donde está su familia, es una parte emocional complicada de vivir. Hoy en día, menos mal, 2025, tenemos el WhatsApp, tenemos internet, entonces digamos que no hay un corte de relación como lo pudo haber en una época de mi infancia, ¿no? Pero aporta muchas ventajas porque uno empieza a comparar desde chiquitos. Porque me gusta la Coca-Cola de aquí y no me gusta la de allá. Siendo el mismo producto, uno encuentra las diferencias. Entonces, eso me parece muy interesante en los chistes, porque tal palabra es chistosa en tal idioma y no en la otra, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido algo muy positivo en la parte, digamos, de educación, de aprendizajes, de experiencias. Creo que he tenido mucha suerte en ese tema. Y sí, la parte afectiva, familia, esa es la parte, digamos, difícil para llevar. Es una enorme riqueza tener esas Absolutamente. dos nacionalidades. Tu padre trabajaba en la publicidad. ¿Fue eso lo que te llevó a licenciarte en publicidad aquí en París? Sí, mi padre era publicista, era periodista. Mi padre era periodista y luego se abrió al lado de la publicidad, tuvo su agencia de publicidad y estudié publicidad efectivamente para trabajar con él en la agencia de publicidad que él tenía en la ciudad de Bogotá. No estuviste mucho tiempo trabajando en publicidad. No, fue una relación un poco caótica. Rápidamente vas a trabajar para una agencia de prensa francesa que te lleva a viajar por todo el mundo, ¿no? Asia, Sí, Europa. ¿Cómo fue esa experiencia de 5 años viajando por el mundo? sí, fue una experiencia, es decir, fue un regalo de la vida, fue un regalo de la vida. Yo desde pequeña siempre decía, cuando me preguntaban qué quería hacer de grande, de adulta, yo siempre contesté gitana. Y estoy en pleno, ¿eh? Llevo en esas más de 20 años viajando por el mundo con mis maletas, sufriendo por los 23 kilos. Y he sido gitana. Tuve la suerte con ese trabajo durante 5 años, vivir en varios países de culturas diferentes, de religiones diferentes y haber hecho amigos por todos lados. Es decir, eso fue un privilegio. Entrevistamos personalidades del mundo socioeconómico de esos países, entonces tanto Lech Walesa en ese entonces como al dictador señor Suharto de ese entonces en Indonesia. Entonces, fueron experiencias maravillosas que viví gracias a esa empresa por la cual viajé durante 5 años. Cuéntanos cómo nace Yanka, porque tu verdadero nombre es Jeanne Jean Carolina. Caroline, Eh, sí. Menos es más, dice la filosofía oriental. Sí, fíjate, a mí siempre me han llamado Jeanka porque era muy largo Jean Caroline. Cuando me decían Jean Caroline es porque he hecho mal en el colegio, algo mal en el colegio, entonces Jean Caroline. Y yo, ay, ¿qué hice? Me llamaban Janka
Y la ortografía siempre para mí fue Janka, Jan, Jeanne, Jan, el nombre de mi abuela francesa, y Caroline, el nombre de mi bisabuela francesa. Y fue cuando yo estuve viviendo en Indonesia, en Yakarta, en Indonesia, mis amigos me dejaron un mensaje en la recepción del hotel Janka y lo ortografiaron Janca. Y fue una reflexión durante varios días y dije, qué buena ortografía. Funciona en los 3 idiomas, francés, español, inglés. Y entonces adopté Janka y cuando crecí como artista, esa fue mi firma, Janka. Imagínate. Tu primer libro, Yanka, La Bella y la Bestia, pones en escena actores. Es cierto que Shakira se prestó también para trabajar contigo. Sí, digamos que mi primer paso hacia la fotografía fue el contar historias. Tengo un entorno familiar que me rodeó de artistas libres en su pensamiento, libres en su actuar, tanto en teatro como en cine, como en pintura, como en música. Entonces, cuando yo entré en ese mundo de la fotografía, obvio que iba a seguir esos pasos de creación, ¿no? De independencia. Y Machos, historia, La Bella y la Bestia fue una serie de historias de personajes de la literatura francesa, más que todo, pues por mi educación, pero no solamente literatura francesa, de artistas, y decidí hacer un libro de cuentos, un libro de parejas, de hombres y mujeres que se amaron en la vida real, como Edith Piaf y Marcel Cerdan, que elegí. Aquí tenemos en imagen a Shakira, que interpretó el personaje de Edith Piaf. Y Marcel Cerdan fue interpretada por el actor y artista plástico Luis Fernando Borges. Fueron historias de parejas a blanco y negro, y mis modelos les gustó participar en este trabajo porque era un trabajo donde ellos interpretaban a un personaje, no era de posa y sé tú y sé bello, hermoso, como las fotos de revistas, glamurosas. No, esa no era mi dinámica. Mi dinámica era hacer como una fotografía teatral. Vamos a interpretar un personaje, vas a contar esta historia de este personaje, y entonces en un trabajo teatral de puesta en escena con los modelos. Pero volvamos a tu libro más reciente, Silencios. Ujú. Hay silencios ensordecedores. Quizás a Claro, eso hace referencia el título. claro, silencios, es decir, aquí silencios es un grito de auxilio. Silencios, fíjate que las víctimas siempre las callan. Otra vez vas a hablar del atentado, otra vez hablar del asesinato, otra. ¿Cómo que otra vez? Claro que sí, hasta que sigan habiendo asesinatos, atentados, hay que seguir hablar de ellos, porque tenemos un gran problema en la población humana, es que olvidamos el pasado. Lo que sucedió ayer, ya hoy ya no lo hablamos, ya se olvidó, porque es una vez más. Este trabajo, Silencios, es un trabajo, fue un trabajo muy difícil para mí, por mi historia personal, más fue un trabajo también muy difícil en la realidad, porque en este trabajo hago un censo de los horrores que están sucediendo a nivel mundial, de ambos lados, derecha, izquierda, arriba, abajo. A mí no me importa. El que es víctima, y el que es victimario es victimario. Es cierto que tu padre fue asesinado hace unos años. Sí, efectivamente, mi padre fue asesinado en Cali en el 2006. Y fue justamente a raíz del comentario del fiscal que estuvo en la casa de mis tíos donde sucedió el asesinato en Cali. El fiscal, es que tengo no recuerdo bien qué cifra dijo el señor, pero creo que dijo la cifra de 9. Dijo que este era el 9º caso que él manejaba, y en Cali hay como 20 fiscales. Quiere decir que era uno más entre más. Y eso me me marcó mucho ese comentario de este señor, ¿no? Hablando él como era un trabajo más, era un caso más, y en nuestro caso pues era un drama, obviamente, en nuestra familia. Y sentí que en el fondo somos hormiguitas, ¿no? Nuestro dolor es nada. Entonces, fue un proceso lento para lograr asimilar lo sucedido y lograr llegar a esa etapa a la cual aliento a todo el mundo que llegue a esa etapa, aunque no sea nada fácil, pero yo creo que es la solución, que es llegar al tema de la resiliación. Aceptar lo que sucedió, avanzar y dejar de ser víctima. Bueno, uno siempre es víctima, pero dejar de comportarse como víctima.
Y el perdón, no lo olvido, el perdón creo que es también un aliado para uno Ayuda. liberarse de esas cadenas que te amarran cuando fuiste víctima, de lo que sea, víctima de lo que sea. Cuando tú logras zafar esa cadena, eres libre de nuevo. Y ese ejercicio lo hice, fueron 10 años para lograr entender que le iba a expresar a través de este trabajo, Silencios, cómo lo iba a desarrollar y el discurso que iba a tener. Fueron 10 años de reflexión. Mi padre fue asesinado en el 2006 y fue en el 2014 que entendí exactamente cómo iba a ser el proceso. Y en el 2016 hice la primera toma fotográfica del proyecto. Por cosas de la vida, mi madre falleció, dejé de trabajar durante 4 años, 5 años, no era capaz de hacerlo. Y retomé fotografía, luego hubo la pandemia, bueno, todo lo que nos tocó vivir a todos. Y en el 2023 terminé las fotografías del proyecto. 2024 me dediqué a diseñar el libro y 2025 con mucha emoción y mucha alegría saqué Silencios durante la Feria del Libro de Bogotá en el mes de mayo de 2025. ¿Te ha ayudado este libro para superar todo lo que has pasado? Fíjate, yo no lo vería de esa manera. No voy a decir que no, porque tal vez, seguramente en algo me ayudó, pero yo ya estaba sana cuando hice este trabajo y necesitaba estar sana para hacer este trabajo. No puede haber rencores, no puede haber odios cuando tú estás en una creación, porque entonces ya no hay objetividad. Y aquí, como lo digo, víctima es víctima, victimario es victimario. Y para lograr ser neutro, uno tiene que ser capaz de escuchar los comentarios de izquierda, derecha, arriba, abajo, sin que para eso te afecte. Lo importante es la reflexión y decir, ve, aquí me equivoqué, no, aquí tengo razón, o nunca estaremos de acuerdo, no pasa nada, no por eso vamos a matarte. Entonces, ese es lo que yo estoy buscando, que Silencio sea un trabajo neutro de reflexión para que no olvidemos el pasado. El pasado no se puede olvidar, porque vamos a repetir exactamente los mismos errores. Y está sucediendo en estos momentos eso. En fin, muchísimas gracias, Giancarolina, Gianca, por haber estado con nosotros. Que sigan tus trabajos maravillosos en el mundo de la fotografía. Permíteme también que te dé las gracias a Guillaume Buffet y a Adrien Toro, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.